Mientras te dure la voz. Vale, buenas noches. Gracias por estar por acá. Vamos a ver al final cómo se organizan los tiempos, pero me imagino que esta va a ser una de las últimas sesiones que hable este año y de ahí pues vemos cómo está la continuidad. La sesión pasada por problemas técnicos pues no se pudo registrar y en realidad no la pude dar, pero esperamos que por acá todo esté bien. Porque quiero ya concluir esta primer parte del libro uno perdón, del libro 2 de la física de Aristóteles, que habíamos estado revisando así muy despacio, pero más bien hoy voy a incrementar la velocidad y pues ya creo que Heidegger me mostró parte del camino, lo hizo bastante bien. Pero esta vez pues ya voy sin Heidegger, ¿no? Porque además el artículo que habíamos revisado, que es un artículo bastante extenso, solo considera esta primer parte del libro 2, ¿no? El capítulo uno o la sección uno del libro 2 y ya ahí Heidegger concluye su texto, ¿no? Entonces, pues sí les recomiendo que en algún momento, si tienen la oportunidad, leanlo completo, porque sí es una interpretación, como les decía, muy ad hoc a lo que Heidegger está buscando, que es la pregunta por el ser, y cómo Aristóteles eh, se enfrenta a esa pregunta en lo que denomina la physis, ¿sí? Y sobre todo los otros seminarios o los complementos del seminario o como quieran llamar a todo el conjunto del seminario, por ahí Joshua preguntaba qué están trabajando, ¿no? En realidad me hizo mucho sentido del trabajo de todo, particularmente de este año, en la sesión que Jorge tuvo la semana pasada, porque me puse a pensar en eh, el problema de la determinación y creo que fue como una especie de revelación esto. Sigo buscando el asunto de los verbos, todavía pues no hemos aterrizado bien a ese problema que quiero plantear, pero la forma en que voy a llegar es la siguiente. La determinación, las categorías en Occidente han sido un problema y me puse a pensar, las mismas categorías se aluden al pensamiento de Aristóteles, ¿no? En realidad como tal. No tanto en Platón, Platón andaba literal en las ideas, no. Andaba en otro planeta, pero me puse a pensar, ¿por qué no historizar un poco el nacimiento de la determinación? ¿Por qué no plantearlo como un problema? Y de ahí evidentemente va a emerger el asunto lingüístico, ¿no? Es necesario pasar por el asunto lingüístico, ¿no? No se puede eludir. Y entonces, con esa perspectiva, volví a leer a Aristóteles y fue una revelación, ¿no? Me parece que Heidegger tenía otras preguntas cuando lee a Aristóteles, cuando lee la física, y no es la misma pregunta que me estoy haciendo. La historización de la delimitación le da un nuevo giro al texto de la física, ¿no? Entonces, les voy a compartir hoy, pues no sé si esto me va a llevar una hora o no sé, mis reflexiones sobre la lectura de esta parte. Voy a empezar como de atrás para adelante, este apartado uno del libro 2 porque lo que dice Aristóteles es que hay dos elementos que son importantes para delimitar si algo tiene auténticamente physis. Recuerden que physis se ha traducido como naturaleza y lo que no. Y no es la materia. Por ejemplo, que una cama esté hecha de madera, no importa tanto la materia, que la materia sea madera, ¿no? Lo que importa para Aristóteles es la forma, en griego es morfé, ¿sí? Eso es lo fundamental para él, que en realidad la forma dé cuenta de
todo el proceso, por ejemplo, que lleva a hacer una cama o que lleva a construir un escudo. Pero no solo es la forma en tanto que uno piensa, mañana está pensando un carpintero, ¿no? Mañana voy a hacer una mesa. Ese tipo de forma que está, por decirlo así, en las ideas, ¿no? No es la forma que a Aristóteles le interesa, ¿no? La forma que le interesa, eso le llama forma en potencia, dynamis es en griego el término. Lo que le interesa es la forma concluida, por decirlo así, la forma actualizada. En selegia, que es el término griego de la actualización. Entonces, son estas dos cosas. Un proceso que ya se efectuó y que dio por resultado algo como forma, eh, por arriba de la materia, ¿no? Sí importa de qué está hecho, pero importa más cómo está hecho, cómo se configura. Y ahí entonces va a decir Aristóteles que todo aquello que está dado por fisis necesariamente apunta a una forma. Vean, este es uno de los puntos principales de la delimitación. Cómo se piensa desde Aristóteles o cómo él está pensando la delimitación de lo externo. Porque a diferencia de Platón, Platón va concibiendo sus teorías a partir de lo interno, de las ideas. Aristóteles arroja la delimitación, ¿no? como una experiencia sensible. De las 10 categorías, aquí sí necesito leerles un poquito, nada más enunciarlas. De las 10 categorías que propone, ahí les van. La primera es la usía, que ya vimos que usía, lo vimos varias sesiones con Heidegger, no conviene traducir como sustancia, usía, ¿no? Heidegger lo traduce más como presencia, por eso hablo de esto que se arroja, que queda fuera. Entonces, y que es patente, ¿no? La usía sería la primera categoría, ¿no? Eh, Aquí sigo a Düring, lo que pone el ejemplo, es un hombre, ese sería la palabra persona. Recuerden que anthropos en griego no es varón, no es hombre, sino persona, ¿no? Es una persona. La segunda categoría es cantidad, que tendría un predicado es así, así de alto. La tercera categoría sería cualidad, ¿no? Es una persona culta. La cuarta categoría sería relación. Es grande, ¿no? O es más grande que su perro, ¿no? La quinta categoría sería lugar, está en el liceo. La sexta categoría sería el tiempo, ¿no? Ayer, por ejemplo. La séptima categoría sería la posición, estar sentado, estar de pie. La octava sería la posesión, por ejemplo, llevar sandalias, ¿no? La novena, la acción, ¿no? Algo que se divide. Y la décima, pasión, algo que fue dividido, ¿no? El que divide haría la acción y el que está o lo que está dividido sería la pasión. Estas son las 10 categorías que Aristóteles escribe en su texto que fue denominado categorías, pero en realidad las que desarrolla mejor en su pensamiento son las primeras cuatro: la usía, la cantidad, la cualidad y la relación. Esas son las que le interesan, pero las otras dos, por ejemplo, el lugar y el tiempo, necesariamente tienen que pasar por la experiencia sensible. Es decir, estas categorías, para delimitar, las arroja Aristóteles hacia lo exterior, ¿no? Entonces, con el tiempo, obviamente, el problema es que es algo que no se puede, no sale al encuentro, más que, por ejemplo, en la muerte, ¿no? Ahí es donde el tiempo precisamente sí se arroja, pero bueno, eso ya es como más Heidegger, pero no me quiero desviar. Con Aristóteles entonces tenemos esto, ¿no? La forma como un elemento privilegiado sobre la materia, ¿no? Ahora, ¿qué le lleva a Aristóteles a pensar en la forma en este primer texto de la física? Lo que empieza a hacer es hablar de los tipos de cambio. Recuerden que estuvimos viendo los tipos de cambio que son kínesis, es de alguna manera el movimiento, y metabolé. Metabolé en realidad es el cambio, esto que se gesta. Vimos los tipos de cambio, ¿no? Uno de ellos es el reposo, ¿no? Que parecía
un poco contradictorio pensar que el reposo es un tipo de movimiento, sí lo es, ¿no? Al mismo tiempo que el movimiento, a esto sí siguiendo a Aristóteles y un poco la interpretación que hace Heidegger, el movimiento al mismo tiempo también es el reposo, ¿no? Entonces, todo lo demás, todo lo que está fuera de aquello que tiene esta naturaleza y se da por naturaleza, que es el cambio, pues en realidad accidentalmente tiene fisis, ¿no? Entonces, repito, todo aquello que tiene cambio, que tiene un movimiento, que genera una disposición diferente o incluso una forma diferente, o un cambio de estado, todo esto tiene fisis, se da por fisis, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que pone Aristóteles es el del médico. ¿Sí? El médico puede curarse, pero la curación como tal no es porque sea médico, es porque el médico tiene fisis y la curación la hace por medio de su cuerpo, por medio de la fisis que le permite sanarse. Entonces, esa es una diferencia que pone Aristóteles. Entonces, ¿la fisis tiene que ver con que sea médico? No. El que sea médico, dice Aristóteles, es un accidente. Es algo que no necesariamente se empareja a la fisis. Ajá. Entonces, ahí este ejemplo me parece muy claro de lo que él quiere mostrar, ¿no? Porque todo aquello que cambia de estado de alguna manera, que cambia de posición, que cambia de lugar, que no lo desarrolla tal cual, pero incluso lo podemos pensar en distintas temporalidades, lo podemos pensar en distintas configuraciones. Todo aquello que deviene diferente, tiene fisis. Si una cama, por ejemplo, se entierra, vamos a pensar que se serrucha la cama y se entierra en una tierra muy fértil, porque estos son otros ejemplos que pone Aristóteles, pues lo que va a brotar no va a ser de la tierra, no va a ser una cama, va a ser madera, ¿sí? Entonces, cuando ese pedazo de madera que estuvo en el mueble cama, ¿sí? Está ahí, en realidad es totalmente accidental que en la forma cama esté algo de la fisis. Lo que importa ahí ya es la forma cama, no tanto el cambio, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a importar el cambio? Precisamente en las cosas vivas. Eh, Eso es crucial. Y la física entonces se trata de las cosas vivas. Hay un texto complementario que no sé si voy a abordar en algún momento de Aristóteles que se llama De la generación y de la corrupción. Ahí es donde plantea cómo se forman las cosas vivas y cómo van cambiando con el paso del tiempo. Aquí en la física solo lo que hace es delimitar cómo esos cambios son como tal un tipo de movimiento, ¿sí? Eh, Quiero recordar un poco más de lo que dice, ¿no? Porque es un apartado breve pero muy sustancioso y el fuego. Hace años discutíamos esta cuestión de por qué si prenden un cerillo, si prenden un encendedor, si prenden su estufa, el fuego siempre se va hacia arriba. ¿Te acuerdas, Jorge? Que Sí, me acuerdo, en pero algún momento decíamos, y Aristóteles habla de el fuego, ahí lo que tiene fisis como tal es el fuego por sí mismo, ¿no? Pero que se vaya hacia arriba es por la naturaleza del fuego. Y lo que no intenta explicar Aristóteles por qué, ya la física lo explicó, ¿no? Que es por el movimiento de las moléculas, la física moderna, ¿no? El movimiento de las moléculas, ¿no? El aire caliente se va hacia arriba y no sé qué, entonces tiene un principio que olvidé, ¿no? El nombre, pero es eso, ¿no? En el espacio, por ejemplo, parece que no ocurre. Han aprendido los astronautas en la Estación Espacial Internacional Cerrillos y se forma como una burbuja, como una esfera, ¿no? No, ahí, porque precisamente la gravedad y el aire configura de forma distinta el fuego, pero bueno, Aristóteles no fue al espacio, ¿no? Este,
Ese sería un buen nombre de un título, un libro de divulgación, ¿no? Para Este, una banda mejor. para Aristóteles una no fue al banda. espacio. Sí. ¿Cómo se llaman? Aristóteles no fue al espacio. Aristóteles, está bien chido ese nombre, ¿no? Entonces, Aprovechando la claro, interrupción, dale. Ortiz Sofía puede explicar lo del fuego. A ver si quiere, sería muy bienvenida su explicación. Sofía, ¿andas por ahí? Sí, pero mejor no. Ok, muchas gracias. Si te No lo animas, entiendo del todo. no te preocupes. Si te animas acá nos comentas, ¿va? Va. Gracias. Entonces, todo aquello que no es physis, dice Aristóteles, son sus estados, sus características y sus disposiciones, ¿no? Todo entonces, aquello que podemos construir por medio de la techne, que es el término griego que se ha traducido, me parece, no sé si alcanza, pero se ha traducido por arte o se ha traducido por técnica, ¿no? Y Heidegger más bien lo arroja a este concepto a una cosa más cognitiva, más mental, la techne, ¿no? Todo aquello que estaría hecho por techne no tendría necesariamente y en un primer momento physis, solo accidentalmente. Es decir, si el carpintero usa madera, ¿sí? Si el carpintero usa algún medio para coser, barro, no, bueno, no el carpintero, el artesano, ¿no? Barro, etcétera. Esto entonces tendría la fisis solo de forma accidental. ¿Por qué para Aristóteles la forma es lo importante? No lo desarrolla aquí, pero sí dice algo. Así como la forma es la característica fundamental de la fisis, también la privación de la forma va a ser un medio fundamental. ¿Sí? Lo va a desarrollar más adelante en la física, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo aquello que está privado de la forma va también a jugar un factor importante en la física y va a jugar el valor, va a tener un valor importante en la medida que previamente algo tuvo forma y una parte de esa forma se le sustrae, ¿no? Por ejemplo, alguien que le amputan un dedo, en realidad esa forma que tenía la mano con los 5 dedos es una forma que ahora está delimitada por la privación. Ahí también en eso se juega la fisis. Es tan importante la privación para Aristóteles como la forma morfé. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Eh, Estuve pensando en la manera en que esto se puede aterrizar precisamente en la configuración, en la delimitación de categorías. Y quiero empezar con lo siguiente. Cuando se habla de categorías, normalmente se hablan de procesos que ya están consolidados. Ustedes abran cualquier libro, por ejemplo, de metodología, ¿no? Donde te explican cómo hacer tus conceptos, cómo construirlos, le llaman definiciones operacionales, ¿no? Y te dan una serie de estatutos para que tú definas bien tu objeto de investigación. Pero en realidad esto es un problema. Todas las categorías modernas, todas, tienen un proceso histórico. Y cuando intentamos construirlas, arrojamos, quitamos, privamos a la cosa de su proceso histórico. Todos los objetos de investigación actual, todas las categorías, incluso las categorías de la vida cotidiana, no pensando necesariamente en las categorías conceptuales y académicas, sino un plato, el objeto plato, tiene un proceso histórico. Todo tiene un proceso histórico. El problema es que al pensar con la visión moderna del pensamiento, eludimos la parte histórica, la parte temporal, ¿sí? Todos los problemas que hubo de esto. Los seres humanos, cuando creamos categorías nuevas,
tendemos a hacerlo mal. Un ejemplo muy claro con el que les quiero exponer esto es la historia de la escritura. Sobre todo cuando se desarrolla lo que se llama principalmente la forma más elaborada de escritura, que es la escritura alfabética, el sistema con el que representamos en el español de forma cotidiana, ¿no? Este sistema no surgió así sin ningún problema. Como fue surgiendo fue más bien como una cadena gráfica, cadena que estaba intentando representar sonidos sin ninguna delimitación. Se llamaba esto scriptio continua, ¿sí? Entonces, sobre todo los primeros textos de griego y latín, pues imagínense que escribieran ustedes el español sin espacios en blanco. ¿Cómo se podría leer y cómo se podría interpretar una cosa así? Entonces, la delimitación de las unidades palabra que actualmente, pues podemos abrir cualquier texto, podemos escribir por WhatsApp, ¿no? El autocorrector hace eso, ¿no? Si ponemos juntas un par de palabras, las separa, ¿sí? Ya lo hace incluso automáticamente por nosotros. Pero esto fue un proceso histórico muy interesante, por eso les digo que cuando establecemos categorías y las queremos delimitar, no es en un primer momento. Depende de la categoría, depende de la densidad de la categoría, depende de lo conceptual, depende de lo concreto, depende de lo abstracto. La categoría misma tiene un proceso histórico. Entonces, ¿somos realmente malos? Es decir, me refiero como a la especie humana, para generar categorías que estén delimitadas en un primer momento. ¿Qué necesita la categoría para delimitarse? ¿No? Necesita una evolución, necesita que se muestre digamos, en todo lo que podemos ir puliendo a la categoría, ¿sí? La escritura, repito, es uno de los ejemplos maravillosos, pero abran también cualquier libro de historia de la ciencia, ¿sí? O abran cualquier libro de procesos históricos de larga duración. Va a ser exactamente lo mismo. Cuando surge algo nuevo, para que sea delimitado, debe de haber un proceso histórico de por medio. Y lo que Aristóteles está mostrando en realidad es que todo aquello que los seres humanos queremos hacer al formar categorías no es más que una imitación de la fisis, ¿sí? Porque la fisis en realidad forma categorías y quien nombra las categorías son los seres humanos. Pero la fisis siempre ha nombrado, perdón, siempre ha formado categorías, incluso, ahora lo sabemos, antes de la existencia de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, mm, por ahí teníamos la solución hace años al viejo, al viejo proverbio de si un árbol se cae y no hay nadie que lo escuche, hace ruido. No sé si se acuerdan, quienes estuvieron aquí desde hace años, una de las soluciones parciales que le dábamos a ese proverbio. ¿Alguien recuerda? ¿No? No, pero ¿te acuerdas que el Valente decía que si no había quien lo viera ni árbol había? Sí, pero Rommel decía otra cosa. Y ahí era donde nosotros, pues, coincidíamos más o menos, ¿no? Rommel decía que más bien, si no había quien lo desocultara, quien no desocultara el árbol con todo lo que le ocurre, pues no haría ruido. Sí, con la física obviamente tenemos una explicación que no nos interesa en este momento porque la física saca la experiencia del juego, ¿no? La física lo que hace es explicar el movimiento de las partículas del aire, etcétera, etcétera. Y está bien, pero no es lo que estamos aquí, este, pensando. Lo que queremos es incluir la experiencia en ello, ¿no? Cómo se dan las cosas, ¿no? Si han estado en la naturaleza, bueno,
pues, cualquier cosa es naturaleza, pero si han estado en un bosque y de forma azarosa se rompe el tronco de un árbol, ¿les ha pasado que van caminando y se rompe el tronco de un árbol? No. Sí, sí me ha pasado. Es un estruendo espectacular. Es una cosa que no se puede describir de la fuerza que es que un árbol se rompa, un árbol maduro, ¿no? Un árbol ya viejo y que de pronto ¡prac! Se quiebra, ¿no? Y cuando me pasó la primera vez, evidentemente me hizo pensar en el proverbio del árbol roto, ¿no? Ahí lo importante, me parece, lo que me muestra esa experiencia es eh, cómo la física se va efectuando, ¿sí? Cómo el hecho de que un árbol se rompa después de los años que viva, ¿no? Y todo su proceso histórico que tiene como árbol y cómo la física va acompañando ese proceso histórico, ahí está de alguna manera para cambiar de forma, ¿no? Para devenir un árbol roto, ¿sí? Y sigue siendo árbol, ¿no? Para Aristóteles no hay nada de que si se rompe sigue siendo árbol, no, él dice sigue siendo árbol, ¿sí? Solo que ocurrió un cambio, ocurrió una nueva delimitación en la cosa árbol, ¿no? Entonces, en realidad, el texto de la física, ¿no? En la segunda parte que vamos a empezar la siguiente sesión, la segunda parte del libro 2, pues ya desarrolla Aristóteles los tipos de cambio con mucho más detenimiento, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entrar con las categorías lingüísticas, porque si ustedes piensan en cómo hablamos de las cosas que cambian, por ejemplo, que la ropa se seca, que las tortillas se queman, que algo se pinta, ¿no? La ropa se tiñe de algún color, ¿no? El español desarrolló una forma, una manera de delimitar esto, ¿no? Estos cambios de estado, estos cambios de cualidad, el español los hace con esta partícula que es se. Ajá, que tienen un montón de funciones. Se cayó, se rompió, se ennegreció, ¿sí? Pero es muy interesante y ahí va por qué la vacilación en las categorías. El español no siempre tuvo el C más algo como su categoría privilegiada. En los diccionarios, sobre todo aquí en un diccionario que hubo en el siglo XVI, ¿no? A finales del siglo XVI. Es uno de los primeros, de hecho es el primer diccionario de una lengua indígena que se escribe en todo el continente, que lo escribe Fray Alonso de Molina. Ahorita les hablo de Molina, pero lo que quiero decirles es que ahí en vez de encontrar se rompió o se blanqueó algo, lo que dice Molina es se paró blanco. Es rarísimo, de verdad que usan el verbo pararse para designar un cambio de estado. Y esa cosa a mí me, o sea, no he entendido y he buscado, ¿no? De cómo funciona el verbo pararse. Obviamente no duró mucho este cambio de cualidad, ¿no? Y se usaba en ese español. Hay una entrada que dice pararse cachonda la perra, ¿no? En el diccionario de Molina, y es cuando hace referencia a que una perrita está en brama, ¿no? Entonces, pero ¿por qué esta delimitación de pararse se perdió, ¿no? Ahí es donde quiero como poner énfasis en el proceso histórico de las lenguas, ¿no? Cuando tenemos esos cambios de estado, también hay procesos de muchas delimitaciones y configuraciones diferentes, ¿no? Y los verbos no son la excepción, ¿no? Estos verbos como blanquear, como quemar, como romper, donde muestran que algo está cambiando,
Se llaman lingüísticamente verbos de cambio de estado o verbos incoativos, ¿sí? Y las lenguas del mundo tienen formas bien características para hablar de esto, pero lo importante de eso es delimitar en realidad, ¿no? O darle palabra más bien a la delimitación para entender el fenómeno. Si a mí me queda claro algo en este momento, si queremos eludir la delimitación, más bien la delimitación nos va a alcanzar sin darnos cuenta. Lo que quiero más bien por eso, esta primera sesión es intentar historizar la delimitación para entonces entender qué está pasando y por qué necesitamos de la delimitación como especie, ¿no? Es, de hecho, una pregunta que sigo pensando, ¿no? No sé si los chimpancés tienen categorías y delimitan, ¿no? No sé si los perros tienen categorías y delimitan, ¿no? O sea, desde nuestra perspectiva podríamos decir, ah, sí, el perro entiende cuando le digo, vamos a salir, ¿no? O el perro entiende cuando digo, vamos a comer. Bueno, pero eso es una cosa que vemos desde acá, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo, ¿no? A Niebla le decías, ¿quieres salir o quieres comer? Y daba a entender lo que quería. O sea, te parabas, por ejemplo, entre la puerta de la salida y la puerta de la bodeguita donde estaban las croquetas. Le decías, ¿quieres salir o quieres comer? Y de verdad iba a la puerta del hambre o de la salida. ¿Y tú crees que eso era una categoría? No lo creo, no creo que sea tan complejo, porque no creo que haya acontecimiento. O sea, creo que lo que vamos al rato en mi intervención voy a discutir un poco la idea del acontecimiento en la historización de las categorías, como lo estás planteando. Pero creo que hay la posibilidad de, de mantener, de no mantener una continuidad, sino de discontinuar eligiendo, pero no va a ningún lado, ¿no? Solo a la inmediatez. Es que tocaste un punto crucial al que iba a llegar. ¿Por qué el fuego sube? Para Bueno, esto, en ese sentido no sube, ¿no? Lo vemos subir. bueno, para Aristóteles sí sube, pero precisamente el punto crucial es que porque siempre va hacia algo. Mm, La fisis para él siempre va hacia algo. Y bueno, ese algo obviamente toca la forma, toca el que algo se configure, algo exista, ¿no? Por ejemplo, el hueso de una mano, de un brazo, ¿no? Ese algo, o más bien esa fisis siempre va hacia algo. Si se dan cuenta, hay muchos problemas que hay que preguntarle a Aristóteles y yo no sé si él los alcanzó a responder, ¿no? En su física, sobre todo esos textos que hablan de algo similar, que es la física, la metafísica, el de generación y corrupción, y tal vez el de los animales. Creo que son un conjunto de tratados que hablan sobre lo mismo, ¿no? Algunos los hizo en su etapa más joven. Este libro les decía que estamos revisando específicamente este capítulo, lo escribió cuando Platón estaba vivo todavía, ya se había separado Aristóteles de la Academia Platónica. Y Platón estaba escribiendo en ese entonces el Sofista, ¿no? O sea, estos dos textos son de la época y lo comentaban en alguna de las sesiones, ¿no? Que me daba mucho gusto que Alejandra estuviese trabajando en Sofista sin habernos puesto de acuerdo, ¿no? Sobre estos dos textos que tienen una misma época histórica, pero que son radicalmente diferentes, ¿no? Para Platón, por ejemplo, la realidad está dada en las ideas, ¿no? O sea, como tal, todo lo demás, todo lo que consideramos como experiencia sensible, es una copia de la idea, ¿no? Pero para Aristóteles es todo lo contrario. Para Aristóteles, la experiencia sensible necesariamente se forma a partir de lo arrojado hacia afuera, hacia la usía. Platón no ocupa tanto el término usía como Aristóteles lo hace, ¿sí? Platón le interesan más conceptos como el alma y cosas así, ¿no?
el desocultamiento. Aristóteles como que intenta plantearse más en, pues, lo voy a poner entre comillas, en lo que consideramos realidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, déjenme recapitular si tenía algo más, porque te hice unas pequeñas notas. Mientras, por favor, alguien comente algo. ¿Algún comentario, pregunta? Ahorita que acabes, es que quiero hablar del acontecimiento. Bueno, ya voy a la parte final de esto, ¿no? Creo que sí hay un filósofo que pudo, pudo leer de una forma bastante cercana a lo que Aristóteles quería decir, pero solo que el problema es que lo interpretó de acuerdo a su tiempo. Pero este filósofo está más cercano a nuestra época, ¿no? Que es Hegel. Me parece que, digo, esto rebasa los objetivos iniciales del seminario, pero como estoy muy entusiasmado de esto que está empezando, creo que en algún momento vamos a llegar a la fenomenología del espíritu, porque la he estado leyendo, ¿no? Y no quiero hablar de eso ahora, ¿no? La he estado leyendo y me he encontrado con la influencia que Aristóteles tuvo sobre Hegel, que es brutal. O sea, el problema que Hegel tenía, no sé si es un problema, pero escribía como diarrea, que no puedo decirlo así, todo así al mismo tiempo y no le interesaba la claridad, le interesaba más bien mostrar la fluidez de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tuvo es el medio escrito, ¿no? Yo no sé si Hegel era un buen orador, pero lo intentó y lo intentó bastante bien, ¿no? Y ahí es donde Hegel pudo dar cuenta de la fisis. Pero bueno, ya llegaremos, espero en algún momento aterrizaremos en la fenomenología del espíritu. Y más bien quería concluir con eso, ¿no? Para discutir un poquito de aquí. Si esta sería no sé si es mi última intervención de este año. Entonces, pues vamos a empezar el siguiente año con esto, ¿no? Con el problema central que admito no lo había encontrado, ¿no? No me había parecido el problema, ¿no? Tenía una idea de por dónde iba el seminario, pero creo que la parte lingüística solo es un punto del problema, ¿no? La estaba empujando hacia allá, pero no. Creo que va más allá de la parte lingüística, ¿no? La voy a tocar porque a mí me interesa sobre todo, pero no, ya esto me colocó ahí, ¿no? Lo tengo muy claro lo que sigue para el próximo año. Ya, ahora sí. No sé si alguien va a hablar. Has, bueno, es nadie, porque si no hablo Yo yo. me espero para el próximo año. Dale. Sí, son nuestras últimas intervenciones, ¿no? La pasada fui yo, esta eres tú, la próxima Alejandra, y luego yo supongo que la tercera semana de enero, ¿no? Sí, ¿Cuándo es el Blue Monday ese, ¿no? Esa semana del Blue Monday. Es la dale. tercera de enero, ¿no? Sí, creo que sí. Para hacer nuestro Grey Wednesday. Eh, yo nada más, Octavio, es que me quedé reflexionando mucho lo del árbol. Es bien interesante porque, o sea, primero es un chiste de los Simpsons, ¿no? O sea, cuando Bart está aprendiendo a jugar golf, que va a jugar con el hijo de Flanders, Lisa justo le plantea ese problema, ¿no? Y Bart es muy simplón y lo resuelve y dice, claro que sí. ¿No? Y le dice, no, pero si no hay quien lo escuche, no, sí. Sí, sí, sí. Y de ahí el chiste del árbol en el bosque, ¿no? Porque además es un chiste que perdura, ¿no? Árbol en el bosque, árbol en el bosque. Es estúpido. Pero reflexionando un poco sobre esto, si no hay quien escuche el árbol,
hay árbol, hay caída del árbol, ¿no? Hay un suceso, digamos, ¿no? Un movimiento del universo, pero no hay acontecimiento, porque precisamente el acontecimiento implica la presencia. No, no me quiero meter en el problema del presenciar que ya habíamos tenido alguna vez, otra vez con Heidegger, ¿no? Creo que nunca podemos escapar de regresar a discutir con Heidegger o a Heidegger en lo que reflexionamos, pero hay un hecho, ¿no? Para, para que haya un acontecimiento, tiene que haber un presenciar que disponga o que sea dispuesto o que atienda al acontecer. Entonces no es que haya o no haya, es que no acontece, ¿no? O sea, la física podría explicar perfectamente las cosas, ¿no? Podría perfectamente decir si sucede, ¿no? Porque antes de la existencia de los humanos sucedió todo lo que sucedió, el Big Bang y bla, 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 ¿no? Todo lo que es evidenciable y lo que no, lo que todavía es hipotético, ¿no? Pero el hecho es que ciertamente el acontecimiento, como lo hemos venido planteando acá, que al final yo lo he llamado el acontecimiento cultura, en tanto que identidad y todo eso, solo hay mientras hay disposición al acontecer, o sea, mientras hay un presenciar que dispone hacia el acontecimiento. Entonces, cuando acontecimiento, hay el fenómeno del que incluso tuvimos la semana pasada a discutir un buen rato, ¿no? Ujú. Que es este, no me gusta decir fenómeno, porque no sé si es un fenómeno, pero digamos que acontece todo lo que decíamos, la existencia, la memoria, la disposición, el atender, y ahora agregaría yo esta palabra, ¿no? El presenciar, que, que por lo tanto no implica un acontecer necesariamente físico, ¿no? Un corazón roto no es físico, ¿no? O un extrañar, ¿no? No es físico, ¿no? No, no un extrañar como una continuación de la falta, Ujú, sino un momento del devolver al acontecer ausente, ¿no? ujú, Pero de esa manera el acontecimiento requeriría un presenciar y por lo tanto, aunque esencia, no todo presencia. Sí, sí, me explico, me choca hablar con los años de lectura de Heidegger, porque además siempre creo que lo hago mal, pero eh, creo que eso resuelve, ¿no? Más allá de la fisis, lo no fisis, ¿no? No sé si haya un no fisis, pero paralelo, lateral o acostado, no sé cómo decirlo. Es mi comentario. Para, para Aristóteles, y eso es algo que creo que nos va a dar lugar a seguir discutiendo con él, la física sí es un acontecimiento que no necesita de los seres humanos. Qué interesante. Ujú. Eh, Me imagino que el haberlo pensado, lo orilló en algún momento a escribir sus éticas. O sea, yo no me parece ajeno el resultado de eso, ¿no? De pensar a la fisis como un acontecimiento que no necesita a los seres humanos, ¿no? Que ya tiene como... Me cuesta mucho trabajo hablar porque tengo claro lo que quiero decir, pero no encuentro las palabras, ¿no? O sea, ya tiene la fisis de alguna manera esta, esta dinámica, este movimiento y va configurando las formas. No sé, piensen en los cambios de los árboles con las estaciones, ¿no? Y
no necesita al ser humano. Sí, Hay, ajá, yo digo que sí, ocurre, pero no sé, ¿eh? No voy a negar lo que dices, pero ocurre, o sea, sí ocurre. Porque también es cierto, lo decías con el hueso, ¿no? Las células forman un hueso y no lo forman de otra manera hasta que les da cáncer, ¿no? O hasta que deterioran y no pueden formarlo más. Hay una programación que dispone para. Pero mi cuestión sería si eso es acontecimiento o, o pura disposición física, digamos. es una buena pregunta que hay que hacerle a Aristóteles, ¿no? Sí, no, no sé. Y ahora que lo comentas, ahorita ya la encontré, me hiciste pensar en una frase que leí en un libro sobre la colonia, que es así, se llama Palabras hecha carne, lenguaje, cuerpo y conversión en la época colonial, algo así, ¿no? Acaba de salir, pero citan y una frase de una gramática del portugués al inicio, la autora, que dice, la lengua no es espiritual porque no está sujeta a las leyes del cuerpo. Está cabroncísima esta frase, ¿no? Me hace pensar en Aristóteles, definitivamente. No estoy seguro si esto es de una gramática colonial de los misioneros que llegaron a Brasil. Lo voy a rastrear, pero me suena que sí. Me suena que es porque trabaja grupos brasileños y suramericanos en este libro, esta autora. Entonces, me suena que sí es algo escrito por un misionero en sus gramáticas, ¿no? Coloniales. Es, Octavio, bien interesante porque es después de Aristóteles y Platón que empezamos a tomar esta alternativa de separar alma y cuerpo, ¿no? Y hay ahora sí que los cuerpólogos y los almólogos. La psicología al final nace en los dos terrenos. Nace en el terreno del cuerpo y Justo lo que te iba a decir, ¿no? O sea, no, como más bien entrando en la forma, la profesión de la psicología es un poco por ahí, ¿no? ujú. Bueno, es que de hecho, o sea, no es como que haya nacido y luego se haya debatido entre si nos hacemos cuerpólogos o almólogos, ¿no? Sino que nace dos veces. O sea, es fascinante cómo a finales del siglo XIX, de hecho, nace tres veces, ¿no? En tres lugares distintos, o sea, o más bien tres disciplinas en formación reclaman el nombre, ¿no? Los cuerpólogos, digamos, que finalmente se hacen, digamos, químico-biológicos, terminan haciendo psiquiatría. Y están los almólogos, que son los de la espiritualidad, los del estado anímico, que finalmente terminan haciendo psicologías del apapacho, ¿no? Freud y hacia adelante. Y todavía nace una vez más, que serían los biologicistas totales, ¿no? Los medioambientalistas, que son los conductuales. O ecologistas también, ¿no? Que es lo ¿No? que está de moda ahorita. Sí, pero digamos que en el siglo XIX está Pavlov, está Freud y está Clarenbe, ¿no? Clarenbo, o Pinel, ¿no? O sea, Sí, los psiquiatras, ¿no? ajá. Y los tres reclaman para su lugar la psi, ¿no? La psi. Entonces, de un lado harán relaciones medioambientales, del otro harán reacciones, Órale. perdón, reacciones químicas, y del otro lado harán estados de ánimo, ¿no? Lo chistoso es que haya en el siglo XXI gente que dice, no, es que somos un conjunto de los tres, ¿no?
Como que se separó en algún momento, pero hay que juntarlos. Y no hay tal separación. Más bien hay un ocurrir bien interesante. O sea, si alguien dice que las palabras no están sujetas a las leyes del cuerpo y por eso no tienen, ¿cómo dijiste que no son del espíritu? ¿Cómo es? Sí, no son espirituales. Ajá. O sea, La lengua no es espiritual. si hay alguien que dice así, tendríamos que pensar cómo piensa el espíritu en sus relaciones con el cuerpo, ¿no? Pero, o sea, Saussure va a soltar una mamada kilométrica mucho más poderosa cuando dice que la lengua es histórica, ¿no? Y que la lengua es Ujú. una entidad que no es una entidad, ¿verdad? Justo que solo funciona, ¿no? Solo funciona en tanto que es histórica, Ujú, pero al mismo tiempo eh, se cuaja, se detiene en una época. O sea, es como esta relación paradójica. ujú. Por eso él la plantea como un sistema, ¿no? La parte sistémica sería cuando se detiene, pero la parte historizante ahí no puede ser sistema. Es justo cuando se rompe, Ajá, cuando muta, ¿no? exacto, Sí, es interesante porque es otra forma de pensarla, no espiritual. claro. Entonces habría que pensar ahora al espíritu separado de la lengua, ¿no? Eh, finalmente los psicoanalistas van a llevar el espíritu a las palabras. Súper antisasurianos, Lacan, pero súper sasurianos según él, ¿no? Sí, no, nada que ver. Ajá, Porque así como lo dices, eh, dice Saussure, aquí no hacemos espiritualidad. Lo dice así literal. ajá. Y Lacan finalmente va a decir que el sujeto está atrapado en el lenguaje, ¿no? Ujú, O sí, que acontece en el lenguaje. No sí. usa la palabra acontecimiento. Pero luego está Mechonic, del que hemos hablado en algún momento, cuando plantea al alma, a la espiritualidad prelingüísticamente, ¿no? Y la pone en la vibración de la música. Entonces, es complicado. Vamos a ver qué terminas revelándonos tú de Aristóteles. Pero sí hay que ubicar que es después de ahí donde alma y cuerpo van a quedar escindidos para pensarse por separado. Ujú. Y, y creo que aunque podríamos tratar de negarlo, creo que sí tenemos que pensarlos por separado, pero no con uno más importante o más esencial o gobernante del otro, sino habría que pensarlos por separado para ubicar los como acontecimiento. Pero acá es donde ya no, yo personalmente ya no puedo sostenerme en un autor. Yo más bien pensaría que sí, que Heidegger. Platón. ¿No? Me choca la idea de ser platónico, pero soy más platónico que aristotélico, eso indudablemente. Sí, sí, sí. Hay uno de estos textos de colorcitos de Heidegger, los de las aportaciones sobre la filosofía acerca Ujú. del evento, se Del llama. evento, sí. Creo que valdría la pena darnos un clavazo. Hay una razón por la que nunca lo he leído completo. Las ediciones que hay tienen la letra muy chiquita. No Ujú. puedo, me desgasta mucho. Y es la única, creo, en español, creo, me parece que no hay otra. Sí, no. Pero bueno, creo que ahí hay pistas, ¿no? Para Ujú. perseguir lo que estamos siguiendo ahora. Sí, Pero bueno, es toda mi intervención. De mi... gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Me estaba hablando hace rato y mi hija está gritando, cállate. ¡Que te calles! No quiero saber nada de Aristóteles. Está borracha, Octavio, ¿para qué la dejas? La mala copa. ¡Cállate! Bueno, pues nada, si nadie tiene algo que decir, gracias por estar por acá. Y pues ya con Ale cerramos, ¿no, Jorge? Sí, los anuncios finales. Alejandra cierra la semana próxima para descansar, yo creo, unas 4 semanas, ¿no? Una cosa así. En lo que pasa todo el periodo que hay que estar envolviendo regalos Sí. y luego el periodo de recuperarse
de las megapachangas, ¿no? Entonces yo creo tercera semana de enero, el Grey Wednesday, ¿no? Inauguremos. Pues ya, o sea, la siguiente semana nos vemos si vamos a organizar algo de fin de año, aunque sea en línea. Y el detalle final, no olviden que perdí mi Facebook. Agréguenme los que tengan Facebook, porque si no los tengo es porque no los he encontrado ni visto, o porque se llaman como cualquiera. Y entonces uno pone así el nombre de cualquiera y salen 80. Entonces, porfa, porque siento muchísimo dolor, de haber perdido tantos alumnos, que me recuerdo de pronto algunos los busco y no, ¿no? Y luego las fotos ahí todas chiquitas, pues menos. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Cierra Alejandra, que hoy se fue hace rato, pero no llegó. Y pues si no hay nada más que decir, ya sabemos que Has va lejos Sí, y pero hoy que es temprano, mira, 9:30. yo vivo lejos. Bueno, Entonces, si ya no hay más, buenas noches a todos. Es temprano, pero pues ya me voy. Que te vaya bien, Has. Gracias por Nos estar por vemos la acá. otra semana. Sí. pues descansen todos los demás. Nos Bye vemos la bye. próxima. Gracias. Nos vemos la Cuídense siguiente mucho. semana. Buenas Chao, noches, chao. bye. Buenas Au noches. revoir. Buenas noches.